4:12, Pablo Maquini. Muy buenas tardes. Yo comienzo saludando y haciendo público reconocimiento a la excelente participación de Amauris Aybar esta mañana en Sol de la Mañana, donde la verdad es que impresionó por el profundo conocimiento que él tiene del uso, medicación de los estimulantes sexuales. Amauris, muy bueno. Amauris. Sí, dio Pablo, una disertación que ya quisiera el 32.84% de los urólogos manejar ese tema de esa manera. Una pregunta, Pablo, porque lamentablemente no pude escucharle, pero Amauris habló partiendo de su lectura abundante cotidiana sobre el tema. Ay, Dios. O partiendo de la experiencia. No, lectura. Lectura. Cultura. Es una persona que se ocupa de investigar. Y Jochi le ha prestado algunos libros, también cultura. Libros también, nada de experiencia. Todo pura teoría, entonces. Sí, cultura, nada de experiencia. No, cultura. Nada de experiencia. Cultura, con sabrosura, cultura. Poniéndonos ya un poco más serio, a los amigos de POASI, a la comisión que habló con nosotros en Color Visión, que tiene el problema de que le adeudan 7 meses de su pensión de abril a noviembre del 2010. Los amigos del Ministerio de Hacienda se comunicaron conmigo y entonces yo he tratado de localizar a don Antonio Ruiz, que es el vocero de ellos, y no he podido en el celular que él me dejó. Si don Antonio Ruiz, los amigos de POASI están escuchando el programa, que nos llamen aquí y nos dejen otro teléfono, porque hay interés de parte del Ministerio de Hacienda de resolver este asunto. Señores, en Europa y en los Estados Unidos hace décadas que se instauró lo que se llama la telecracia o teledemocracia, que no es más que el reconocimiento de la importancia fundamental que las campañas electorales tiene la televisión, al grado de que, por ejemplo, en España, los mítines, las actividades públicas de los candidatos se hacen a partir de los horarios de los noticiarios. Todo gira en parte en torno a la televisión. Eso se nota aquí, por ejemplo, donde ya la presentación de un candidato, caso Obama, por ejemplo, que es el más emblemático, no es una actividad, un meeting cualquiera, es en verdad un show, una especie de gran espectáculo mediático, como aquello del Soberano, que no es para la gente que va al Teatro Nacional. Es un espectáculo para el millón de dominicanos que por lo menos ese millón ve el Soberano. Esto va así en el resto del mundo, en Occidente. De repente llega un momento en que explosionan las nuevas tecnologías de la información, es decir, las redes sociales, y se recuerda el momento en que el presidente Obama, mejor cuento primero que es una tradición en los Estados Unidos que los candidatos republicanos y demócratas hagan una especie de tour mediático por New York Times y Washington Post. Eso es una cosa tradicional. De repente llamó la atención que el candidato Obama, siendo candidato el presidente Obama, dijo no se reunió con New York Times ni Washington Post, sino que decidió mejor visitar el doctor Google en Silicon Valley. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiso decir que en el momento en que esto ocurrió, estábamos pasando en Europa y los Estados Unidos y otros países avanzados de la teledemocracia, donde lo más determinante era la televisión, a la ciberdemocracia, donde ya lo más importante, sigue siendo importantísima la televisión, son las redes sociales, con Facebook a la cabeza. Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras nosotros estamos viendo el mundo pasar de la teledemocracia a la ciberdemocracia, donde lo fundamental es, por ejemplo, Facebook, donde ya periódicos como esos dos, New York Times, Washington Post y otros lo que quieren es negociar con Facebook para presentar sus contenidos a través de Facebook, porque se ha demostrado científicamente a través de investigaciones que la mayor parte de la gente se informa incluso
con el New York Times, pero a través de Facebook. Entonces, mientras el mundo está en esto, miren por dónde, miren lo lejos que me fui. Manuel Castel. El segundo ejecutivo de New York Times decía en una entrevista al País que ya pasó a la historia aquella reunión a las 6, 7 de la tarde para definir portada, porque que a cada momento hay que estar trabajando al digital. Tú sabes mucho de eso, que pasaste media vida en una sala de redacción. ¿Qué ocurre? Que mientras nosotros estamos desde aquí viendo esto en la República Dominicana, todavía cual campaña electoral del 66, 70, 78, 86, todavía la política sigue girando en una práctica de conchoprimismo político en torno a las caravanas, a la discolay y al caravaneo. Entonces es una pena por miles de razones, pero si ustedes quieren, póngalo ahí hasta la parte económica. El gasto que significa, en el caso, por ejemplo, de la oposición, que lo que le falta más es dinero, el hacer estos mítines cuando la gente, hay un autoengaño en esos mítines. ¿Por qué? ¿Quiénes van a un mítin del PLD o del PRM? Dos tipos de gente. El que ya está seguro de que va a votar al PRM, es militante del PRM o del PLD o sus partidos del grupo, o el grupo de personas que se compran. Ustedes saben que hay todo un engranaje. El que necesita el picapollo. Exacto, el tipo del quinientón, picapollo, el tipo del motoconcho con un quinientón de gasolina, ese tipo de personajes. Por consiguiente, a un meeting, a una presentación de candidatura, no va nadie que tiene el voto indeciso, que es donde debe centrar el esfuerzo cualquier candidato. Por ejemplo, ¿qué se tiene estudiado? Bueno, hay un 35% que está con un lado, un 35% que está por el otro, 70%. Bueno, ¿dónde se ganan las elecciones? En el 30% de indecisos. Ese porcentaje de indecisos puede ir de 20 a 40%. Por consiguiente, es una especie como de masturbación política. Estas prácticas que se están dando aquí, además de molestosa, porque de repente a las 9 de la mañana aparece un azaroso en una discolay, en una zona residencial, despertando a uno que se acostó a las 4 de la mañana. Es un abuso, ¿no? Pero a mí de esas cosas, es muy lamentable que en el país todavía se esté invirtiendo, gastando dinero en una práctica que no da ningún resultado político. Porque ese conchoprimismo donde la gente decía, bueno, aquí hay más, Peña logró llenar el puente de la 17. Ahora el PLD llenó la Duarte enterita o la 27 con Gómez, por ejemplo. No, ya eso pasó. Y no es posible que mientras el resto del mundo está pasando, hace 4 o 5 años, de la teledemocracia a la ciberdemocracia, es decir, las redes sociales, el Facebook, todo este tipo de cosas, la República Dominicana esté jugando a este nivel de conchoprimismo, este nivel de ignorancia. Y lo digo porque los partidos tradicionales dominicanos, los que tienen la capacidad para hacerlo, andan como nosotros en los años 70, que uno andaba haciendo la revolución, cantando canciones de protesta y panfletos contra el gobierno en cada campo del Cibao, cuando yo estudiaba en ISA, por ejemplo, hasta que un día yo me di cuenta de una cosa, que uno cantaba de que para los obreros y para el campesino, pero tú nunca veías en tus presentaciones a un obrero y un campesino, sino al mismo grupo de tigres del FEFLAS o del MPD. Entonces dice, ven acá, ¿en qué estamos? Bueno, así de torpe como éramos nosotros en los 70, así de torpe sigue siendo la clase política dominicana. Señores de la política, el futuro era ayer. Ya estamos pasando de la teledemocracia a la ciberdemocracia. Dejen a Concho Primo tranquilo. Que fuera Maurice.